Me gustaría deciros quién es LG. Pues LG a nivel mundial se estableció en el año 1958 con la marca Polestar, que también existió aquí en España. Empezó fabricando pasta de dientes y hoy veréis todo lo que hace. O sea, es impresionante. Hoy lidera muchísimos sectores y entre ellos el de la fabricación de display digital. En España nos establecimos en el 94 como Polestar, es decir, hace escasamente 19 años, el año que viene será nuestro 20 aniversario. Y hemos conseguido también metas muy importantes. Foco en las personas, ya os he dado una serie de ejemplos, pero desde la propia formación, y aquí también os digo que nosotros no buscamos cracks mediáticos, de hecho, poca gente de la que pertenece a nuestra compañía viene de grandísimas empresas y de haber sido exponentes en esas empresas, porque consideramos que lo que van a aportar son valores de empresas que ya han ganado y probablemente estén en modo defensa y no en modo ataque. Entonces buscamos segundas marcas que hayan conseguido éxitos apabullentes. Y esa es la persona que queremos en nuestra compañía. Sinergias, pues ya no solo entre departamentos, también entre divisiones. Os decía, energía de consumo, aire acondicionado, telefonía. 200 y pico personas para hacer todo eso, con todos los clientes, porque cubrimos todos los clientes que os podáis imaginar y todos los operadores. Y aprovecho de estar presente en Vodafone para ver si hacemos negocios en el futuro. Pero bueno, buscamos un montón de sinergias, ¿no? y de alianzas. Y de hecho, es la primera empresa en la que he estado en la que el conflicto marketing-ventas está resuelto. Yo venía de la empresa más tradicional, en la que siempre había guerra. Venta no se entera de nada, solo quiere vender, todo es precio y marketing, un poco el mundo de las ideas, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos grupos multidisciplinares, tanto a nivel de canal como a nivel de producto, en el que marketing, ventas, incluso financiero, trabajan juntos.